Dios me le bendiga, amados hermanos en el Señor, en esta hora de la tarde. Los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy voy a meditar en una palabra, amados hermanos en el Señor. Dice Ezequiel 34 dice así la palabra del Señor, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis de las grosuras y os vestid de las lana, las engordadas, degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a las enfermas, no vendasteis a las perniquebradas, no volvisteis al redil las descarriadas, ni buscaste las perdidas, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Dice: y andar errante por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Amados hermanos en el Señor, oremos. Padre que moras y reinas en el cielo, Señor, en esta hora, Señor, te doy gracias por la oportunidad, Señor, que usted me da de meditar y predicar tu palabra, Señor. Bendigo a aquellos que van a escuchar esta palabra, Señor eterno. Oh Dios todopoderoso, a ti sea la honra y la gloria, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya, maravilloso. Eres, Señor, y digno de ser alabado y glorificado. Gracias por tu palabra que es bendita, Señor. Bendigo a aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor, para edificación, Señor eterno, Dios todopoderoso, de la vida del creyente, de las ovejas, de las personas, Señor. Padre, Creador del cielo y de la tierra, gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya, amén y amén. Vemos, amados hermanos en el Señor, en esta hora, la palabra de Dios nos habla del pueblo de Israel, amados hermanos en el Señor. Dice que amados hermanos en el Señor, vino palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Está hablando el Señor, amados hermanos en el Señor. Le está diciendo, ¿verdad?, a Ezequiel que profetice contra los pastores de Israel. Con los pastores, amados hermanos en el Señor, que en ese tiempo dice la palabra del Señor que no buscaban las que estaban, ¿verdad?, heridas, estaban, perdidas. Amados hermanos en el Señor, era diferente que el día de hoy. El día de hoy, amados hermanos en el Señor, la persona que diga que no la apacenta el pastor, pues está mintiendo, porque hoy en día, amados hermanos, hay muchísima religión, muchísimas iglesias. Incluso la palabra se ha hablado en diferentes lugares, en diferentes naciones, donde quiera se ha hablado la palabra de Dios. Ya el que se pierda se va a perder por conocimiento, ya él tiene conocimiento, amados hermanos. Hoy en día, las personas, amados hermanos en el Señor, es diferente, porque cada persona que está en una iglesia, déjame decirte que cuando se hace miembro de una iglesia, esa persona es apacentada, es predicada la palabra de Dios, es enseñada para que salga y predique también la palabra del Señor, porque así tiene que ser. Dice la palabra del Señor que las ovejas se multiplican, dice la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor. Hoy en día es diferente en el tiempo que estaba el pueblo de Israel, amados hermanos en el Señor, porque
porque de antes era diferente, y le dice a Ezequiel, en ese tiempo estaban pasando momentos difíciles el pueblo del Señor, porque había guerra, había hambre, había muchas cosas, porque no se permitía predicar la palabra, o había mucha violencia como el día de hoy. Pero el día de hoy es diferente, amados hermanos en el Señor. Lo que nosotros hacemos es predicar y enseñar la palabra del Señor. Hay muchas veces la oveja que está en el redil, en la iglesia, o la persona, sea joven, sea anciano, sea, ¿cómo se llama? Sea mujer. Déjame decirte que ya saben y conocen la palabra del Señor. Hay veces, hermanos en el Señor, ellos, lo que pasa que hoy en día el cristiano que es miembro de una iglesia, hay veces no se sujeta a su pastor, y si no se sujeta a su pastor que está aquí en la tierra, menos a Dios que no lo ve, dice la palabra del Señor. Por eso nosotros como pastores tenemos que hablar de la palabra del Señor, que el miembro se tiene que firmar, se tiene que parar en la roca que es Cristo Jesús primero, y luego llevar una vida de santidad, una vida nueva en el Señor, una vida como dice, una vida con amor, esa comunicación, amados hermanos en el Señor. Hoy en día, amados hermanos en el Señor, la mera verdad, hay gente que vienen con un propósito, fueron llamados de parte de Dios, pero no se dejan apacentar, amados hermanos en el Señor. Hay 4 tipos de cristianos en una iglesia, déjame decirte. Dice la palabra del Señor, la parábola que habló Jesús, amados hermanos, de la semilla, ¿verdad? Y se refiere a la iglesia del Señor, pero vemos, dice la palabra de Dios que hay la cuarta semilla que cayó en buena tierra dio el 100%, dio el 100 por 1, amados hermanos en el Señor. Y hoy en día, amados hermanos del Señor, es una tristeza, es una pena que amados hermanos en el Señor, el miembro no se quiera sujetar a su pastor, no quiere buscar realmente la presencia del Señor, sino quieren nada más andar a media con el Señor. Pero hoy en día el Señor lo que quiere, amados hermanos, que así como el pastor, así como el miembro, quiere el Señor que nosotros nos afirmemos, amados hermanos en el Señor, y que tengamos paciencia unos a otros, amados hermanos en el Señor. Que más que nada tengamos paciencia unos a otros hasta que sea la venida de Cristo Jesús, amados hermanos en el Señor. Por eso dice aquí, dice, Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová, el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan no pastorea al mi rebaño. El Señor se está refiriendo al que está dentro y al que está afuera también, que no tiene conocimiento de Dios, porque el Señor lo ve como hijo de Dios, el Señor lo ve como su creación, pero cuando vienen a los pies de Cristo son hijos de Dios. Dice, no pacienta, está diciendo, no vas por aquellos que necesitan, porque dice que ya los sanos no necesitan de médico. ¿Y cuáles son los sanos? Los que están en una iglesia. Lo que pasa es que no han madurado, hay veces, y tienen 10 años, 5 años y 50 años y siguen siendo lo mismo, amados hermanos en el Señor. Pero el Señor lo que quiere es que haga un cambio en nosotros, que haya ese amor hacia las almas, los que no están convertidos. Por eso aquí dice, hay de los pastores, o sea, ellos se conformaban con los que estaban ahí nada más, pero no iban a buscar al que estaba perdido, el que estaba desalentado, el que quería buscar al rostro del Señor. Dice, y coméis de la grosura y os vestid de la lana. Quiere decir que ellos vestían del mismo rebaño, amados hermanos. Y es cierto, pero nosotros tenemos un trabajo como pastores, predicar la palabra del Señor y enseñarle al miembro que esté fundado en Cristo Jesús, amados hermanos, verdad, su fe.
dice y sigue diciendo la palabra del Señor. No fortaleciste a las débiles, ni curaste a las enfermas, no vendaste a la perniquebrada, no volviste al redil de las descarriadas. Dice, no me buscáis las perdidas, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza, con violencia, dice. ¿Verdad? Nos habla el Señor que en ese tiempo eran duros porque habían, amados hermanos en el Señor, era duro la palabra del Señor. Era duro, amados hermanos, porque vivían en la ley de Dios, de Jehová, vivían en la ley, pero hoy la sangre de Cristo nos redime, amados hermanos en el Señor. Y Dios lo que quiere es, hoy en día, que nosotros seamos salvos, que busquemos a las personas perdidas. Hoy en día la palabra, como vuelvo a decir, la palabra es predicada, la gente no quiere nada. Dios lo sabe, amados hermanos en el Señor, cómo hemos caminado en las calles, hemos ido a las cárceles, yo he ido a las cárceles, he ido a los hospitales, he ido a repartir tratados del Señor, y la gente lo que quiere es solamente su sanidad. Pero es mejor la salvación de su alma que la sanidad. Y amados hermanos en el Señor, muchos entran a una iglesia porque están emocionados, porque Cristo los sana, pero no quieren su salvación, amados hermanos en el Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados de alto, y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidos mis ovejas y no hubo quien la buscase, ni quien preguntase por ella. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Fíjese, en ese tiempo Dios se estaba preocupando por sus ovejas. Y hoy también Dios se preocupa por las almas. Pero las almas no quieren nada, amados hermanos. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Que el amor de muchos se enfriará, dice la palabra del Señor. Mucha gente se enfría por poquita cosa. Dice, ya me voy de la iglesia porque ya me malvieron. Ya me voy de la iglesia porque X cosas. De muchas maneras buscan para alejarse de Dios, amados hermanos en el Señor. Y se van a otras iglesias, se van de iglesia en iglesia. Hay personas que han pasado hasta 20 iglesias y no se afirman. Pero eso es un demonio, amados hermanos, que se les mete a esas personas. Dice la palabra del Señor, dice la palabra que no seamos como la hoja, como el tamo que va para acá el viento y las hojas que los lleve por acá, dice la palabra del Señor, amados hermanos. Nosotros tenemos que tener firme, si tú estás en una iglesia, si eres miembro de una iglesia, déjame decirte que usted tiene que permanecer ahí hasta que Cristo venga. Séle leal a Dios y a su pastor, ayudarlos en los momentos difíciles, porque usted no sabe qué es lo que el pastor pasa, la pastora pasa, el evangelista pasa, usted no lo sabe. Y usted se tiene que quedar ahí. Y si usted ve algo raro, usted tiene que orar por su pastor, tiene que ayunar, si usted está caliente, está lleno de la unción y el poder del Espíritu Santo, déjame decirte que uno a los otros tenemos que orar. No criticar al pastor, no criticar a la pastora, no criticar a la gente, no criticar a los miembros, porque déjame decirte que ese es un demonio que se ha levantado en las iglesias, amados hermanos, que nosotros somos, hay veces jueces, señalamos, pero no vemos nuestro pecado. Y el Señor, amados hermanos, en el Señor hoy en día, déjame decirte, es tan diferente, amados hermanos en el Señor, tan diferente, porque todos conocen y leen la palabra de Dios, amados hermanos en el Señor. ¿Quién no va a saber la palabra del Señor? Todos sabemos y todos vamos a rendir cuenta delante de la presencia de Dios. Yo siempre digo, amados hermanos en el Señor, que si usted comienza a juzgar a alguien y no siendo juez, porque el único que va a juzgar es Dios, dice la palabra del Señor. Él siempre va a estar con los brazos abiertos diciendo, ven y arrepiéntete. El día que Cristo venga por su iglesia en las nubes y sea levantado el Espíritu Santo de Dios a los cielos, entonces seremos juzgados. Seremos juzgados porque vamos a ser juzgados pequeños y grandes, dice Apocalipsis.
Así que usted afírmese. Afírmese, decía el apóstol Pablo, mire que usted no caiga. Y tenemos que fortalecer a los que están débiles, dice la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor. Pero hoy está cambiado la cosa, amados hermanos en el Señor. Unos a los otros nos criticamos, unos a los otros nos peleamos, tenemos celos, queremos avanzar, queremos llenar iglesias de otras iglesias, y eso no está bien. Que el Señor reprenda al diablo. Porque hay gente usada por Satanás, déjame decirte, que comienza a murmurar del pastor y comienza a hablar con las otras almas y se van. Pero eso no es de Dios, es de Satanás, porque el que vino a dividir es Satanás. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia, y dice que primero, entre todo, es el amor, amados hermanos en el Señor. Hoy en día, amados hermanos en el Señor, pregúntate cuál es la iglesia que viene a buscar el Señor. Si estás bien, gloria a Dios, gloria a Dios al Señor. Pero si no estás bien, tenemos que examinar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y de hablar. Dice la palabra de Dios que seamos tardos para hablar. Que seamos tardos, amados hermanos en el Señor. Si nuestra boca que se hable para edificación, para levantar al caído, porque la palabra dice que la palabra es como dos filos, sirve también para venir y decirle a aquella persona, mira hermano, estás mal, arrepiéntete, pero siempre y cuando usted vea que el hermanito está mal. Pero hoy en día, amados hermanos del Señor, ¿qué hace el pueblo del Señor? Habla atrás, critica atrás. De antes no, amados hermanos, ellos se cuidaban, ellos estaban sufridos, el pueblo de Israel, y no se preocupaban, los pastores, los sacerdotes, no se preocupaban por la alma. Por eso Cristo tuvo que venir a predicar y enseñarnos, amados hermanos en el Señor. A mí me da mucha tristeza, amados hermanos, de ver tanta rivalidad, tantos celos, tantos pleitos en la grey del Señor. Y así dice que nos vamos con Cristo. ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos con Cristo? No nos vamos a ir si permanecemos así. Dice la palabra de Dios que el verdadero cristiano, la verdadera iglesia es guardarte en santidad, ir por la viuda, por el huérfano, por el encarcelado, a los hospitales, a la calle, allá donde están que se drogan, amados hermanos en el Señor. Mucha gente teniendo conocimiento, me ha tocado predicar en los mercados, hombres jóvenes en el alcoholismo, en la prostitución, en la droga, amados hermanos en el Señor. Y cuando yo comienzo a platicar con ellos, saben la Biblia, conocen la Biblia, y es la mera verdad es muy triste, amados hermanos, porque por alguna cosa ellos se salieron, porque no aguantaron la prueba, no aguantaron la lucha. ¿Cuántos pastores están descarriados? ¿Cuántos evangelistas están descarriados? ¿Cuántos miembros están descarriados? Porque no tenemos amor para el prójimo, y el que diga que tiene amor y todavía critica a su hermano, no es amor, eso no es de Dios. Hay veces criticamos sin conocer a la persona, amados hermanos, sin preguntarle qué necesita, sin preguntarle si necesita una oración o necesita alguna cosa. Y el Señor nos está llamando el día de hoy, amados hermanos, sino cuál es la iglesia que viene a recoger el Señor. ¿Cuál es la iglesia que el Señor que viene a buscar? Si nosotros no enderezamos nuestra vereda, si no enderezamos nuestro corazón, si no podemos amar al prójimo, amados hermanos. Claro, Dios quiere cuerpo, alma y espíritu. Muchos critican el vestimenta. Y sí, si tú vives en santidad y vives con Dios y haces todo eso, gloria a Dios por ti. Gloria a Dios por ti, siervo. Pero si usted tiene de más, dele al pobre. Ese es el verdadero cristiano. Esa es la verdadera doctrina de Cristo Jesús. No hay que cerrar la mano, porque cuando Dios lo cierra, nadie nos puede abrir. Nadie nos puede abrir. Y tenemos que hablar tal como está la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor. Hay veces, nosotros como pastores, hay veces nos hacemos
La palabra dice una cosa y nosotros hacemos otra cosa. El miembro hace otra cosa, el miembro quiere mandar al pastor y el pastor quiere mandar al miembro. Somos dueños de un solo Rey, Cristo Jesús, y todos tenemos que obedecer a la palabra del Señor. Todos tenemos que obedecer, amados hermanos en el Señor. Si no obedecemos a las leyes terrenales, a las leyes que Dios dejó, de nada sirve, amados hermanos en el Señor. Es una tristeza ver tantas cosas en este mundo. Cristo está a las puertas y está llamando que nos arrepintamos, que se arrepienta el ser humano, que todos los días tenemos que examinar, todos los días tenemos que examinar nuestra vida si le fallamos a Dios, porque nadie, déjame decirte que nadie hay en este mundo que sea perfecto. El único perfecto es Cristo Jesús. El único que nos da la salvación es Cristo Jesús, que murió por nosotros, recuerda. Y no idolatremos a los pastores, ni a los evangelistas, ni a los apóstoles, ni a nadie, sino vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos recibir a los pastores como si fuera el presidente, pero no es así. Dejamos a un lado la palabra de Dios, dejamos a un lado a Cristo Jesús, dejamos a un lado y ya, andamos siguiendo a veces al hombre. Y dice la palabra de Dios, maldito es aquel que confía en el hombre, dice la palabra de Dios, y no confía en Dios. Amados hermanos en el Señor, yo les invito que hagan conciencia si en verdad estamos agarrados de la mano de Cristo y Cristo está agarrado de nuestra mano. Hagamos conciencia, amados hermanos en el Señor, porque ya no es el tiempo de andar criticando a la gente. Ya no es el tiempo, pastores, de andar jugando al evangelio, sino predicando a un Cristo vivo resucitado, que está a la diestra del Dios Padre sentado intercediendo por cada uno de nosotros. Y si usted ve siervo, que aquel siervo necesita de usted físicamente y espiritualmente, no dude en llamarle, no dude de darle una palabra, no dude de orar por él, porque a lo mejor está atravesando por pruebas difíciles que usted no sabe, porque muchos pastores se han quitado la vida y muchos están cerca y dicen son mi amigo, pero ¿cuál amigo? El único amigo es Cristo Jesús, lo sé, pero nosotros tenemos que estar cerca de ellos, amados hermanos en el Señor. Tenemos que estar cerca de los miembros, tenemos que estar cerca de los pastores, tenemos que estar cerca de dándoles una palabra de aliento, una palabra de edificación, una palabra de decir, tú puedes, pastor, tú puedes, evangelista, tú puedes, apóstol, tú puedes, miembro, tú puedes, líder, tú puedes. Sigue adelante. Y si tropezaste, levántate. Sigue adelante. Porque nuestro Rey nos espera. Nuestro Dios nos espera. Allá en las nubes del Cordero nos espera el Señor. Por eso tenemos que amarnos unos a otros, amados hermanos. Tenemos que amarnos. Porque Cristo está a la puerta. Él dijo que no nos haría huérfanos, pero necesitamos, hay veces, necesitamos del ser humano, necesitamos una palabra, porque no es tan fácil el camino, no es tan fácil, pero con Cristo somos más que vencedores, y no lloro de tristeza, sino de gozo, de paz, porque Cristo está con su pueblo, con sus hijos, aquellos que les buscan en espíritu y en verdad, Él está. Pero tomemos un tiempo si verdaderamente estamos buscando la presencia de Dios o nos estamos alejando de Él, porque todas las cosas van a pasar, déjame decirte, todas las cosas van a pasar en esta tierra. Lo único que no va a pasar es la palabra bendita de Dios. Porque eso es lo que nos da aliento, nos da vida, nos da esperanza.
Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es grande y Cristo no quiere que te pierdas, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y tú no eres más que los demás, no porque eres pastor, evangelista, misionero, porque Dios te usa. Todos somos iguales, todos somos iguales para nuestro Padre Celestial. Él nos ama. Así tú tengas un montón de gente en tu iglesia. Puedes tener 500, puedes tener 1000 personas en tu iglesia, pastor. Pero también Dios ama a aquel que tiene uno nada más, o 2, o 3, o 10. Cristo lo ama. Y no menosprecies a tu hermano. Si todos nos apoyaríamos unos a otros, todo sería diferente. Porque cuántas almas vendrían a los pies de Cristo, sin importar la envidia, el odio, el coraje, sin importarle de llenar a una iglesia. Porque ¿de qué sirve que llenes una iglesia si no le estás predicando lo que es la palabra del Señor? ¿De qué sirve tener un montón de ovejas si el rumbo que van agarrando no es a la vida eterna, sino a la condenación eterna? Pero el Señor dice, basta ya. El Señor dice, basta ya. Sino ¿cuál es la iglesia que Cristo viene a buscar? ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia? No seas indiferente con el Espíritu Santo. Mucha gente, el orgullo lo mata. Pero dice la palabra de Dios que el altivo lo ve de lejos el Señor, pero al humilde nos levanta. Nos levanta, amados hermanos, en el Señor. Reflexiona en esta palabra porque el Señor mismo está hablando por medio de su Santo Espíritu. Ya no podemos callarnos porque Cristo está a las puertas. En un abrir y cerrar ojos seremos arrebatados en las nubes. En las nubes, amados hermanos, en el Señor. Yo cuando veo a las almas, les predico la palabra del Señor y ellos se emocionan, pero no. Dice la palabra del Señor que viene el enemigo y quita esa emoción. Amados hermanos en el Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre que moras y reinas en el cielo, Señor, te doy gracias por esta palabra, Padre. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, porque siempre nos ha fortalecido, Señor, siempre nos da fuerza a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de las pruebas, las luchas, las victorias, las bendiciones, siempre estás ahí. Has permanecido fiel. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias, Espíritu de Dios. Te pido por esas almas que van a escuchar tu palabra. Te pido por aquel pastor que se siente triste, se siente solo. Por aquel apóstol que se siente solo. Te pido que lo fortalezca por aquel miembro que se siente solo. Por aquel líder, por aquel diácono que se siente solo. Que sea usted, Señor, que los abraces y que no caigan nunca. Porque muchos están a punto de salir de tu redil. Porque no haya la salida, pero yo sé que tú les darás la salida, Señor. Porque tú eres grande y poderoso y es fiel para tus siervos que fueron un llamado a predicar tu palabra. Padre Santo,
Te lo pido, Señor, que nosotros como siervos tuyos veamos con amor a las ovejas y las ovejas a su pastor. Señor, no es tan fácil. No es tan fácil. Mismo Jesús dijiste, Señor, que habría aflicción en este mundo. Pero tú estás, Señor eterno. Oh Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba, Señor eterno. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por todo. Gracias, Señor eterno, Dios Todopoderoso. Amén y amén.